Ok, buenas noches a todos, todas. Eh, este video estaba un poco lento, el video que hemos estado presentando sobre el semillero. Y bueno, no hay problema, espero que nos estén viendo bien a nosotros dos. De antemano, pues bienvenidos a esta clase después del receso de Semana Santa. Vamos a tener una clase muy, muy buena, muy entretenida, porque vamos a iniciar con la programación en computación cuántica. Entonces, en esta sesión vamos a tener a Yudol Rodríguez, que es uno de los participantes del semillero, miembro del semillero de computación cuántica. Y pues me tendrán a mí también de nuevo por 25 minutos cada uno. Es decir, los primeros 25 minutos vamos a programar. Los siguientes 25 minutos vamos a avanzar un poco en la teoría. Entonces, esa será la clase de hoy. Va a ser una clase, les prometo, muy, muy entretenida, muy buena. Todos van a aprender mucho de lo que estamos haciendo en computación cuántica en la Universidad Nacional y en el país. Entonces, bueno, quiero darle agradecimientos a Ana María Arias. Ana es nuestra fuerza callada del equipo, es la persona que está detrás de esta producción. Ana es una gran estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y de verdad, Ana, que sin tu apoyo esto no sería posible. Así que agradecimientos y agradecimientos a Yudol por estar hoy con nosotros, por ayudarnos, por empezar a programar. Y la idea, pues en este curso es que todos los asistentes del semillero, las personas que trabajamos en esto y tenemos un poquito más de conocimiento, lo compartamos con los otros colegas. Bien, ¿quién es Yudol? Entonces, bueno, vamos a hablar. Yudol es bueno, preséntate, Yudol. Yo creo que es mejor que lo hagamos así más informal y que empieces de una con la parte de programación. Adelante, todo tuya esta presentación. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, para comenzar, pues como el profe lo dijo, mi nombre es Yudol Alejandro Rodríguez, soy estudiante del pregrado en física, ya de último semestre en la Universidad Nacional, y también soy estudiante de la maestría de astronomía en la Universidad Nacional. Bien, ¿qué más hago? ¿Qué más hace parte de mis actividades? Bueno, yo he sido mediador y divulgador científico en diversos espacios de divulgación del país y en particular de la ciudad de Bogotá, como lo ha sido el Planetario, el Observatorio Astronómico Nacional. Y bueno, actualmente estoy haciendo parte del semillero de computación cuántica y también del semillero de astrofísica computacional. Entonces, pues una gran parte de mi trabajo hace parte como de estar molestando con computadores, de programar en distintos lenguajes, de hacer cosas relacionadas con la astronomía, que es pues el campo que a mí me fascina. Y, ¿qué más? Bueno, y dentro de la astronomía lo que a mí más me encanta es el tema de los agujeros negros, ondas gravitacionales y también pues me fascina bastante la mecánica cuántica y sus aplicaciones. Entonces estoy como en un proceso de hacer una amalgama de todos esos gustos míos y mezclarlos en algo como es la astronomía aplicada a la computación cuántica. Y bueno, a grandes rasgos eso es un poquito de lo que soy y de lo que hago, ¿vale? Bien, entonces, como el profe Alcides lo decía, justamente hoy es el día en donde vamos a comenzar a hacer programación cuántica, pero vamos a hacerlo de una forma muy sencillita, como introductoria, ¿listo? Como para empezar a familiarizarnos. Bien, entonces, ¿qué tenemos para el día de hoy? Primero que todo, por ahí estoy compartiendo un link, no sé, creo que se ve aquí en Twitch. Es un link en donde pueden encontrar esto mismo que van a ver que van a ver en la pantalla. Entonces, regálame un segundito aquí. ¿Listo? Bien, ¿qué están viendo? Esto es un cuaderno de Júpiter. De pronto algunos estarán familiarizados con Júpiter, algunos no tanto. Básicamente, los cuadernos de Júpiter son cuadernos en donde uno puede hacer
un poquito de texto, como presentaciones así como uno las hace de pronto en Word o en LaTeX, si uno es un poquito más sofisticado. Y además de eso, uno puede ir escribiendo un poquito de texto y a la vez uno puede escribir código, principalmente en Python, y ejecutarlo. Entonces uno no necesita de pronto como antes la programación, que uno tenía que estar dentro de su computador y abrir la terminal y codificar como si uno fuera hacker de película. No, esto es mucho más sencillo, ¿no? Escribe un código y ahí mismo lo puede ir ejecutando y ver qué hace, cambiarlo rápidamente y cositas de ese estilo, ¿listo? Bien, entonces permítanme aquí, aumento un poquito más para que se vea mejor. Vamos a ver si de pronto así. Listo. Bien, en este link que están encontrando ahí justamente pueden encontrar este mismo cuaderno para que lo descarguen o si tienen GitHub para que lo ejecuten o lo abran en Jupyter o lo que quieran, ¿listo? Yo personalmente lo que hago es abrirlo en Google Colab. Entonces, a ver, espérame que se me está compartiendo. A ver. Esperen un segundito. A ver si se comparte esta parte. Listo. Bien, ahora sí. Entonces, como les digo, aquí está en formato presentación, como si fuera un documento escrito. Entonces tenemos, Semillero Quantum Computing, un hands-on. La palabra hands-on a menudo significa, como en este espacio académico, una especie de laboratorio, un espacio de prácticas, ¿listo? Entonces, este es un hands-on para practicar Qiskit. Bien, entonces comencemos. Vamos a utilizar la computación cuántica ya en la práctica. Entonces, hemos visto algo de teoría introductoria que nos ha permitido familiarizarnos un poquito con de dónde viene este paradigma de la computación. Entonces, para comenzar, ¿qué es Qiskit? Bueno, Qiskit es, como lo dice más o menos el nombre, un kit de desarrollo de software, en este caso de computación cuántica. De ahí viene la Q de quantum. Entonces, este kit básicamente es todo un conjunto de herramientas, ¿sí? Un conjunto de herramientas, como lo llaman a veces también un toolbox, ¿sí? Una cajita de herramientas que nos permite empezar a hacer algo nuevo. Entonces, por ejemplo, un toolbox para alguien que haga carpintería, una caja de herramientas básica, pues digamos que tornillos, martillos, taladros, puntillas, toda esa clase de cosas. Nuestra caja de herramientas para hacer computación cuántica se llama Qiskit. ¿Listo? Qiskit fue desarrollado por IBM, entonces aquí un poquito de detalles técnicos. Y ha sido una cosa maravillosa porque es de código abierto, es decir, uno puede acceder a él fácilmente y también gratuito, uno puede acceder a él fácilmente, lo puede utilizar, puede simular un montón de cosas y por eso, gracias a que la computación cuántica es algo muy nuevo, se está ofreciendo de forma masiva y gratuitamente para que toda la gente que pueda ponga sus manos dentro de esto para que cada vez tengamos más personas trabajando y aportando al desarrollo de esto tan bonito que es la computación cuántica. Bien. Entonces, ¿para qué nos va a servir Qiskit dentro de todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer? Bien. Entonces, Qiskit nos va a servir para diseñar circuitos cuánticos, cosa que vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso. Como les decía el profe, esto es más como para que estemos enterados de la herramienta práctica que vamos a utilizar. Entonces, Qiskit nos sirve para diseñar circuitos cuánticos, ¿sí? Aquí ven un esquema de un circuito cuántico, más adelante lo entenderemos mejor. Para desarrollar algoritmos cuánticos, cuando uno ya entiende cómo hacer un circuito cuántico, va un paso más adelante y empieza a desarrollar algoritmos que cojan un problema, lo manejen rápidamente y encuentren una solución. Eso es un algoritmo, una serie de pasos organizados para hallar la solución a un problema determinado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el algoritmo del camino más corto. Entonces, es una serie de pasos que me permiten determinar cuál es el camino más corto entre dos puntos. Y uno lo puede hacer de muchas maneras, pero al final lo que más se busca es un algoritmo o que nos permita encontrar la solución de la forma más rápida posible. Es decir, una forma lenta de encontrar el camino más rápido entre dos puntos es tomar todos los caminos, ¿sí? Uno por uno y medir el tiempo que tarda cada uno de los caminos
y al final decir, este fue. La computación cuántica nos permite hacer esa clase de cosas de una forma increíblemente rápida, eficiente y con algo, bueno, digamos que toda la teoría aquí detrás es lo más sorprendente de todo y lo iremos viendo. Simulación cuántica, entonces cuando uno ya ha pasado por los circuitos cuánticos, por los algoritmos, uno ya puede empezar a simular comportamientos cuánticos y ojo, simular en computadoras clásicas. Si se dan cuenta, aquí estamos utilizando una computadora clásica, no estamos accediendo a los computadores cuánticos del IBM todavía, pero ya estamos simulando cómo se comportaría un circuito cuántico. ¿Y para qué hacemos estas simulaciones? Pues básicamente para aprender. Y esa es otra de las funciones de Qiskit. La educación y la creación de comunidades, así como lo estamos haciendo aquí, personas que quieran meterse en esto, que quieran aprender y que aporten al desarrollo de la computación cuántica. ¿Listo? Bien, perfecto. Este es como un abrebocas rapidísimo de Qiskit. Ahora, ¿de qué está compuesto Qiskit? Olvidé decirlo, Qiskit en este contexto lo vamos a utilizar en lenguaje Python. ¿Sí? Entonces, si de pronto están familiarizados con Python, súper bien. Si no, bueno, uno puede buscar como algunos cursitos rápidos, eventualmente los iremos compartiendo a modo de bibliografía para familiarizarse rápido con Python. Lo bueno es que estos cuadernos nos hacen muy fácil aprender Python, o por lo menos aprender a manejarlo. ¿Listo? Bien, entonces Qiskit tiene varias subherramientas o simuladores que son Terra, que nos da herramientas para diseñar y ejecutar circuitos y compilarlos. Tenemos Aire o AER, que es un simulador de alto rendimiento que nos permite simular estos circuitos cuánticos en computadoras clásicas y hacerlo de una forma muy eficiente y muy rápida. ¿Listo? Bien, tenemos Ignis o Fuego, que sería una biblioteca de herramientas para corregir y mitigar errores cuánticos. Bueno, más adelante, es una de las últimas partes de este curso, es ver qué es un error, cómo corregirlos, cómo hacer corrección de errores en computación cuántica. Tenemos Aqua o Agua, que es una biblioteca de algoritmos, es decir, aquí vamos a estudiar desde la primera base, que es un bit, cómo se maneja un bit o un grupo de bits, cómo se hace el siguiente escalón, que es cómo se hace un circuito cuántico, luego el siguiente escalón, que es un algoritmo. Pero ya cuando uno quiere trabajar, pues no hay que hacer todo desde cero, ¿no? Ya ellos tienen un montón de algoritmos ya diseñados, que funcionan, que ya están básicamente ahí a disposición, solo para que uno los use y haga algo todavía más adelantado a lo que ya hicieron. Entonces, eventualmente Aqua será muy útil para que usemos algoritmos que ya están implementados. Entonces, de pronto tenemos un problema y nos damos cuenta que el algoritmo de Shor nos queda perfecto, entonces simplemente lo traemos, no necesitamos construirlo desde cero. Bien, y finalmente IBM Quantum Experience, que es toda una plataforma que hay en la nube que utiliza IBM para que uno juegue con la computación cuántica en la nube. Así que, y esto también nos lo permite los cuadernos de Google Colab y de Jupyter. Así que en algún momento, si de pronto están en una región por allá apartada, pero tienen internet, uno puede acceder desde el celular, desde el iPad, desde el computador, desde lo que quieran, y empezar a hacer computación cuántica desde cualquier lugar que se les ocurra. Eso es algo muy bonito que tenemos hoy en día. Bien, entonces vamos a comenzar. Siempre, para cualquier herramienta, pues tenemos básicamente que traerla, comprarla, utilizarla. En este caso, con Python y con nuestros cuadernos, vamos a empezar a usar Qiskit. Y antes de usarlo, uno necesita esos prerequisitos, es decir, pues, lo que les decía, traer la herramienta, tenerla a disposición, para que en el momento en el que necesitemos un martillo, no tengamos que ir hasta allá a comprarlo, sino que ya esté aquí y simplemente lo usamos. Entonces, si necesitamos usar un simulador, no tenemos que instalarlo desde cero, sino aquí toda la instalación la hacemos desde el inicio. Bien. Entonces, primer prerequisito que tenemos, y aquí está lo bonito, este es un cuaderno ejecutable, ustedes solo le dan play, así de fácil, le dan play y ya, todo se ejecuta, todo se descarga, todo se instala, todo lo que necesiten. Entonces le damos play. ¿Qué es lo primero que estamos haciendo? Instalar Qiskit. Listo, aquí en nuestro cuadernito. Y este paquete de Qiskit en particular tiene todos los ejemplos y códigos contenidos en el libro
de Qiskit, porque Qiskit hizo un libro para aprender computación cuántica paso a paso. Y es uno de los libros en los que nos vamos a basar, igual que como estamos basándonos en el libro de David McMahon para aprender toda la parte teórica. Y bueno, nos aparece un chulito y significa que ya se instaló todo lo que necesitamos, ¿listo? Aquí sale pues todo el resultado de la instalación, pero si no lo queremos ver, simplemente lo cerramos aquí. Lo importante es que esté este chulito que dice que ya está todo instalado, ¿vale? Bien, continuamos. Entonces, el siguiente paso, usar Matplotlib como graficador predeterminado. Bueno, Matplotlib es una de esas herramientas que nos permite hacer grafiquitas y dibujos muy bonitos. Eso es todo. ¿Qué más vamos a instalar? El paquete de LaTeX. Entonces, LaTeX es otro lenguaje que nos permite mostrar las ecuaciones en ese formato bonito, como si los hubiéramos escrito casi a mano. No de pronto ahí que aparezca frac y en vez de elevado aparezca una cuñita. No, ya nos aparecen las ecuaciones como las vemos y como las escribimos usualmente. ¿Sí? Bien, ya tenemos esto. Y finalmente, sincronizamos con la versión de Qiskit que se utiliza para los ejemplos de los libros. Entonces aquí está todo el código de Python que nos permite sincronizar con la versión y aquí nos da información de todas las herramientas de Qiskit que estamos usando. Entonces la versión de Qiskit Terra, Qiskit Air, Qiskit IBM Provider, bueno, y Python, obviamente, porque todo lo utilizamos con Python de por medio. ¿Listo? Bien. Ahora sí entramos a lo que estábamos viendo. Un repaso muy rápido de conceptos. Dentro de lo que habíamos visto, conocíamos, bueno, tenemos paradigmas de la computación, la clásica y la cuántica, ¿vale? Entonces, ¿qué tenía de particular la computación clásica? Las matemáticas que utiliza para ser descrita se llama el álgebra de Boole, ¿listo? Que es el álgebra de unos y ceros y cómo hacer para cambiar esos unos y ceros, cómo sumarlos, cómo restarlos, multiplicarlos y qué significa hacer esas cosas sobre los unos y los ceros. En cuántica utilizamos el álgebra lineal y el álgebra lineal aplicada especialmente ¿a un tipo de qué? A un tipo de matemática específica que es los sistemas cuánticos de dos niveles. Es decir, un sistema cuántico que puede estar en el nivel 0, en el nivel 1, pero como es cuántico, no tiene que estar en 0 o en 1, puede estar como una combinación de todo a la vez. La unidad de información, esa unidad en la que nosotros comprimimos toda la información o codificamos la información. En la computación clásica, aquí en donde estamos viendo en nuestros iPads, en nuestros celulares, son ceros y unos. Toda la información, los números, las letras, las figuras, las imágenes, las representamos con ceros y unos. En cuántica lo representamos con, bueno, miren este monachito aquí raro, es una combinación de ceros y unos. Ahí está, es un 0 y un 1 puesto encima. ¿Qué quiere decir esto? Que en computación cuántica tenemos ceros y unos a la vez como mezclándose ahí, fluctuando, a veces más uno que cero, a veces más cero que uno, a veces totalmente cero, a veces totalmente uno, pero todo a la vez, ¿listo? Eso se llama superposición, tenemos todo ahí juntado, ¿bien? Entonces a esto se le llama un qubit o un bit cuántico, una unidad de información cuántica que no necesariamente está obligada a ser 0 o 1, sino que puede ser un poquito de ambas. ¿Listo? Bien, entonces, a ver. Me bajé mucho. Listo, estábamos acá en esta tablita. Bien. Y finalmente, los modificadores de la información. Digamos, nosotros tenemos toda nuestra información como una línea de ceros, unos, ceros, ceros, unos, y eso nos representa números, sonidos, imágenes. Pero si yo quiero, no sé, cambiar esto, por ejemplo, cambiar una imagen, cambiar un sonido, tenemos que coger un 0, un 1, un 1, un 0 o una línea de ceros y unos y cambiarlas. Para modificarlas, utilizamos algo que se llama las compuertas lógicas. Entonces hay compuertas lógicas que toman un solo bit y lo cambian o lo dejan igual. O hay compuertas lógicas que toman 2 bits y los operan y los cambian o lanzan un nuevo resultado. ¿Listo? Las compuertas lógicas clásicas son esas. AND, que evalúa 2 bits. OR, también evalúa 2 bits, uno o el otro. NOT evalúa un solo bit. Si tenemos 1, la compuerta NOT lo volvería un 0.
Si tenemos 0, la compuerta NOT lo vuelve 1. Y tenemos las compuertas lógicas cuánticas que toman un qubit, ¿sí? Que puede ser un 0, un 1, una superposición, y la transforma. O puede tomar 2 qubits y operarlos y darnos un nuevo resultado. En la sesión pasada, con el profe Alcides, habíamos visto que estas compuertas se representan como matrices, las matrices de Pauli, o hay otras compuertas que básicamente uno se las aplica a nuestro qubit y lo cambiamos o lo modificamos. ¿Listo? Bien, ese es el pequeño repaso de lo que habíamos hecho. Y bueno, entonces basta de repasos, basta de teoría y vamos a los ejemplos. Entonces, la representación del Q y del bit. La representación del bit clásico, como lo decíamos, es tan sencilla como cualquier estado binario. Si no, verdadero o falso, hay corriente o no hay corriente, 1 o 0. Y toda la tecnología que se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo, desde por allá, desde 1900, ha sido así. Un ejemplo, la música. Las cintas magnéticas o los cassettes, que algunos recordarán, básicamente es una cinta con pequeñas casillitas vacías o llenas, ¿sí? Y ahí se codificaba toda la música. Ahora, para leerla, las caseteras lo que hacían es mirar qué casilla está llena, qué casilla está vacía y traducir toda esta información a sonidos. ¿Listo? Entonces, de hecho, básicamente una grabadora es una computadora que coge, lee información y la traduce, la opera, la traduce y nos la traduce a nosotros en forma de música. ¿Listo? Bien. Cualquier sistema físico que se pueda representar en dos estados, sí, no, verdadero o falso, nos permite empezar a hacer algo de computación. ¿Listo? Bien. El sistema cuántico, a diferencia del sistema clásico, se representa por un sistema cuántico de dos niveles. Por ejemplo, puede ser un electrón dentro de un átomo que puede estar en un nivel de energía u otro, o una superposición de ambos, o más bien una probabilidad de estar en un nivel o en otro. Por eso cuando nosotros hablamos de cuántica, ya no decimos es 1 o es 0, es verdadero o es falso, sino tenemos una probabilidad de que las cosas sean 1 o sean 0 o un poquito de ambos, ¿sí? Tenemos probabilidades, nunca vamos a decir siempre es 1, siempre es 0, bueno, a menos que hagamos cosas por ahí raras, ¿listo? Perfecto. Entonces, hay una representación muy particular de esto y es la esfera de Bloch. En la esfera de Bloch, por ejemplo, una flechita hacia arriba, en este caso sería un qubit 0, totalmente 0, puramente 0. Y aquí totalmente hacia abajo sería un qubit 1, ¿sí? Pero uno puede tener un qubit que no sé, que apunte por acá. Entonces tiene un pedacito de ceros, un pedacito de unos, y este que ven acá, bien a la derecha, es un ejemplo de 6 qubits. Están ahí puestos, cada qubit tiene una componente 0, una componente 1 y es una mezclita de todo, una superposición de todo, ¿vale? Esos son los estados cuánticos. Como ya les he dicho, los vamos a ver con calma poco a poco, pero esto solo es como un ejemplo más visual, más práctico. Y bien, y empezamos nuestra parte de programación. Vamos a definir un bit clásico usando Python. Entonces, es tan fácil como decir bit igual a 1 o igual a 0. ¿Listo? Recuerden, tiene que ser 1 o 0 y ya. Entonces, uno define bit como 1 y luego este print nos va a mostrar el valor de bit. Entonces, si yo le doy aquí play, ¿qué pasa? Bit igual a 1, le doy print y nos va a decir el bit clásico tiene el valor 1. Si ahora yo lo cambio y le doy 0, entonces volvemos a darle play y nos dice que ese bit clásico vale 0. Y ya, eso es todo lo que hay. Uno lee una casilla y está desocupada o llena. O uno ve un bombillo y está prendido o apagado. No está a medio prender ni a medio apagar. O uno lee un bit y es 1 o 0. Listo, eso es clásico. Ahora, cuando uno llega a la computación cuántica, ya encontramos más cositas. Primero que todo, definir un bit no es cualquier cosa. Uno tiene que definir de una vez un circuito, es decir, una forma de organizar los bits. Entonces, en nuestro circuito cuántico, entonces nosotros definimos algo llamado circuit. Bueno, antes de todo llamamos nuestras herramientas, acuérdense.
Nuestro toolbox, nuestras herramientas vienen de aquí. Qiskit importa algo que se llama circuito cuántico, IAER y ejecutar, y bueno, nuestras herramientas. Lo primero que hacemos ahora sí es crear un circuito cuántico al cual le vamos a llamar circuit. ¿Cómo lo definimos? Como quantum circuit de un bit cuántico representado con un bit clásico. ¿Listo? Bien, porque acuérdense que esto es simulación, estamos representando. Ahora vamos a medir el bit cuántico. Recuerden que los bits cuánticos o los qubits son probabilísticos, pueden estar en X superposición de estados. Medirlo es, lo mido, le tomo una fotografía y justo cuando lo medí está en el estado 0 o en el estado 1 o está 50% en el estado 0 y 50% en el estado 1 o 70% en el estado 0, 70% en el estado 1. Sí, digo 70-30, cosas así. Entonces eso es medir. Uno ya tiene un paso extra que es el de medir. Bien, y listo. Y ahora simulamos el circuito cuántico. Entonces, noten que hicimos algo muy sencillo. Definimos el bit y lo medimos para saber cuál es su valor. Pero bueno, necesitamos ahora verlo. Entonces, definimos simulator. Vamos a simular nuestro circuito cuántico con AER. ¿Sí? Esto es toda una sintaxis, una forma de escribir las cosas, que no tienen que aprendérsela exactamente y saber qué significa cada cosa porque lo vamos a ir viendo con la práctica. Entonces esto significa que vamos a usar AER, que acuérdense que es el simulador cuántico en computación clásica. Tenemos getBackend, que va a hacer todas las operaciones por allá atrás, y el simulador cuántico. Y result es el resultado de este simulador, de la simulación. Listo. Y finalmente vamos a contar los resultados de la medición. Vamos a realizar muchas mediciones y contar qué tenemos en cada medición. ¿Listo? Entonces le damos play. Vamos a ver qué sucede. Chan, 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 chan. Listo, ahí se demora un momentico y obtenemos ya los resultados. ¿Vale? Listo. ¿Qué obtuvimos abajo? Bueno, abajo se ve primero que todo como una especie de diagramita y es el diagrama del circuito cuántico que nos muestra aquí nuestro bits que fue medido. ¿Listo? Aquí está nuestro bit en esta Q. Que creo que no sé por qué me estoy viendo yo. Listo. Entonces estamos viendo aquí nuestro circuito cuántico. La Q significa el qubit que estamos usando. La M significa measure, que significa que medimos ese bit cuántico, y esta linecita hacia abajo significa que nos dio de resultado la medición, ¿sí? Y esta C significa counts, o sea, las cuentas que tuvimos. Bien, entonces, y acá abajito ya se obtiene el resultado. Obtuvimos el bit 0, 1024 veces, ¿listo? O sea, 1024 veces hicimos la cuenta y todas las veces tuvimos como resultado 0. Entonces, eso es todo lo que hicimos acá. Ven que hay como un poquito más de complejidad. Entonces, en la computación cuántica no es tan fácil como que uno cuenta huequitos llenos o vacíos y listo, y los traduce. Entonces, uno primero tiene que ver que hay un sistema con bits cuánticos que están superpuestos, hay que medirlos, pero no solo medirlos una vez, sino medirlos muchas, muchas, muchas veces y obtener la probabilidad de obtener cierto resultado. ¿Listo? Uno podría ver eso como una especie de limitante, porque hay que hacer muchas mediciones para estar seguro de un resultado y aún así uno no está seguro, tiene como una distribución de probabilidad de que podría ser este resultado o este, pero todo eso lo vamos a ir mitigando con los algoritmos cuánticos y los algoritmos nos van a ayudar a hacer estos cálculos muy rápidamente y obtener estos resultados también con cierto grado de exactitud, pero con más seguridad, digamos, con la seguridad de que si yo obtuve este resultado, que es el que esperaba, alguien que se meta a hacer lo mismo que yo estoy haciendo no va a saber. Por eso tiene tantos usos en criptografía, por ese componente aleatorio. Bueno, pero me estoy yendo muy adelante. Y bien, finalmente hay como una representación del bit cuántico que ya les había contado, que es la esfera de Bloch. Entonces vean que aquí todas las cuentas tuvimos el bit 0. Entonces en la esfera de Bloch obtenemos
una flechita hacia arriba apuntando a que el bit cuántico es netamente 0. O sea, no tiene más componentes, no tiene componente 1, no tiene nada de eso. ¿Listo? Bien, y nos vamos a ir a nuestro siguiente ejemplo, que es cambiar el estado de un bit o de un bit cuántico. Entonces, nuevamente, en la computación clásica, nos dan un bit, nos dan una casillita que puede estar llena o vacía. ¿Listo? Hay un operador llamado NOT que haga lo contrario. Es decir, yo le di un bit, está vacío. Entonces NOT va a leer como si estuviera lleno. En vez de leer el bit vacío o 0, va a leer 1, va a leer que está lleno. Va a hacer todo lo contrario. ¿Listo? Entonces, cuando uno le aplica NOT al bit 0, obtiene 0 barrita. Esa barrita significa NOT. ¿Y qué es lo opuesto de 0 en el álgebra de Boole? Pues 1. Si yo le aplico la compuerta NOT a un 1, es decir, a una casillita llena, a un bombillo prendido, ¿qué va a obtener lo contrario? Es decir, una casilla vacía, un bombillo apagado, etc. Ahora, en computación cuántica, hay muchos operadores sobre un bit. En la clásica, pues creo que está NOT y creo que está identidad. El identidad es lo que vi, es lo que dejo. O sea, si leí 1, dejo el 1, si leí 0, dejo el 0. Y el NOT que hace lo contrario. Cambio en computación cuántica, si hay muchos más operadores, como por ejemplo el operador de Pauli en X, el de la matriz de Pauli en X, en Y, en Z, ¿sí? Los operadores de las matrices sigma. En particular, el operador de la matriz de Pauli en X vendría a ser igual que la compuerta NOT. Entonces nosotros tenemos un bit que está representado vectorialmente por un 1 arriba, un 0 abajo. ¿Sí? Este es el vector. Entonces la compuerta NOT sería coger esta matriz, aplicársela o multiplicársela a este vector y ver qué nos da. Si yo le aplico la matriz de Pauli X o la compuerta NOT a un bit cuántico, en este caso 1, 0, que es la representación del bit 0, multiplico y obtengo 0, 1. ¿Y eso qué es? Pues el bit 1. Es decir, le apliqué la compuerta NOT al 0 y obtuve 1. O sea, sí está funcionando bien. Si lo hacen con el bit 1, van a obtener 0. Entonces puede ser como un ejercicio sencillo para la casa. ¿Listo? Bien, eso era la compuerta. Y ahora lo vamos a volver a hacer programando. Entonces, representamos el qubit con Qiskit. ¿Listo? Bien, tenemos una pregunta. ¿Para una superposición de estados, NOT invierte las probabilidades o cómo actúa en ese caso? Es una gran pregunta. Pero para responder esa pregunta, entonces, para no adelantarnos, tenemos que ver cómo es una superposición de estados. Pero sí, básicamente una superposición de estados es un numerito multiplicando el bit 0 más otro numerito multiplicando el bit 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Aplicamos NOT a esta superposición de estados y vamos a obtener el numerito que acompañaba al bit 0, pero ahora va a acompañar al bit 1, lo va a voltear, más el numerito que acompañaba al bit o al quantum bit 1 y lo va a volver 0. Eso vamos a obtener, ¿vale? O sea que como que va a invertir los numeritos que acompañan al bit 0 y al bit 1. Lo cual también lo pueden hacer como un ejercicio sencillo, ahí a manito. Listo, entonces ya para darle paso al profe Alcides, nuevamente hacemos lo mismo aquí, traemos todas las herramientas que nos van a permitir hacer computación cuántica, volvemos a definir un circuito con un solo bit, ¿sí? Si ya ustedes quieren un circuito con varios bits cuánticos, aquí pueden poner 2, 3, 4 bits cuánticos, y aplicamos la compuerta X o la compuerta NOT al bit, ¿listo? Y aquí medimos. Y ya, y la parte de abajo es simularlo, obtener los resultados y hacer las cuentas. Entonces vamos a darle play. Entonces noten que aquí le estamos aplicando X al bit 0 y vamos a ver qué obtenemos. Listo. Miren que, acuérdense que al principio nosotros definimos el bit y lo medimos y ya, y obtuvimos 0 en todas las mediciones que hicimos. Aquí teníamos el bit 0, le aplicamos la compuerta NOT y uno esperaría tener que el bit 1, ¿sí o no? En cada medición.
y se hicieron otra vez 1024 mediciones y obtuvimos como resultado del bit 1. Entonces, ya ven como la diferencia. Eso es lo que es una compuerta cuántica. Cambiar el estado de un bit o de varios bits, un conjunto de bits. Listo. Ahora, creo que aquí esto... bueno. Aquí le aplicamos la misma compuerta NOT, pero a 2 bits. ¿Listo? A 2 bits. Entonces miren que aquí definimos un circuito cuántico con 2 bits, aplicamos la compuerta NOT y medimos el sistema de 2 bits. Y bueno, nuevamente, como les digo, esto es solo demostrativo en un inicio para que nos familiaricemos con la forma en la que se hace computación cuántica, con el lenguaje, con que primero hay que definir un sistema, hacer un circuito, simularlo, obtener resultados, medirlo, contando la cantidad de veces que medimos, ¿sí? Y obtener como cuentas. Entonces miren que aquí dice que se obtuvo un estado 0,1 1024 veces. Entonces más adelante veremos. Y ya, y les queda de ejercicio cómo se aplica una compuerta de Hadamard a un solo qubit, solo a un qubit, usando esto, usando Qiskit. Entonces les doy la pista rápidamente. Es hacer lo mismo que hicimos aquí en NOT, ¿cierto? Pero en vez de aplicar la compuerta X o la compuerta NOT, simplemente hacemos H y ya. No les voy a mostrar el resultado porque esa es su tarea, pero da un resultado muy interesante porque ya no nos da solo 0 o solo 1, sino nos da una cantidad de veces 0 y una cantidad de veces 1. Háganlo y denle play varias veces y ya, ese es el ejercicio que les queda, ¿listo? Y bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado como esta pequeña, rápida y sencilla introducción a Qiskit. Y nada, los dejamos con el profe Alcides. Discúlpenme, tenía el micrófono apagado. Yudol, excelente tu clase, excelente. Una cosa muy, muy buena, de muy alto nivel. Me gustó mucho tu explicación de la cinta y de los huequitos y la otra cosa muy, muy genial. Así que Yudol nos va a seguir ayudando con la programación y otros compañeros del semillero nos van a seguir colaborando con otras tareas que vamos a ir haciendo. Bien, vamos a trabajar entonces en la parte teórica, solamente vamos a avanzar y vamos a tratar como de comprender cuál es el fundamento en computación cuántica de todo esto que ya se volvió un lenguaje de programación y de todo lo que ya está haciendo la tecnología como tal a nivel de los circuitos cuánticos. Entonces, empecemos con las diapositivas. No sé si se pueden ver desde ahí. Ahora sí, perfecto, te agradezco mucho. Hablaba Yudol de la superposición de estados. Entonces, esto tiene su cuento filosófico y tiene su cuento de cómo observa uno el mundo. Y es que los objetos o los sistemas macroscópicos que nuestro cerebro reconoce siempre se encuentran en un estado bien definido, pero los sistemas cuánticos no se encuentran en un estado bien definido. Y eso es un verdadero lío. Es decir, en mecánica cuántica, los electrones, las partículas, los fotones pueden estar en la superposición de diferentes estados. Es decir, por ejemplo, en el caso de un fotón es una partícula de luz, ese fotón puede tener estados de polarización diferentes. Cuando hablo de polarización, hablo como de la dirección que lleva la luz, en la dirección que va ese fotón. Si lo ves de frente, si lo ves en este sentido, si lo ves en este sentido, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ocurre en mecánica cuántica es que solo cuando se mide el sistema se colapsa a uno de los estados de superposición y por eso Yudol estaba diciendo, bueno, medimos 0 en un qubit 1024 veces, pero cuando ustedes hagan el ejercicio con la compuerta de Hadamard van a encontrar que cuando midan el estado de superposición cuando apliquen una compuerta de Hadamard les va a dar un resultado
muy extraño que no les voy a decir cuál es para que ustedes lo hagan con el cuaderno que estamos montando. ¿Qué podemos conocer nosotros como seres humanos en la parte de mecánica cuántica? Las probabilidades de que el sistema esté en cada estado en el momento de la medición. Sobre esto han ocurrido demasiadas preguntas filosóficas. En el fondo de esto hay demasiados elementos que personalmente yo como físico pues no entro mucho en la filosofía, no soy tan bueno en eso, simplemente acepto que la naturaleza es así. ¿Por qué la naturaleza es así? Pues no sabría decirles, pero si ustedes leen libros de mecánica cuántica, hay tratados completos, discusiones completas. Einstein siempre se peleó en el sentido científico y siempre tuvo la discusión con Niels Bohr y con Max Born, que fue la persona que más trabajó en estos temas, y eso fue tema de discusión durante muchos años en el siglo pasado. ¿Qué es lo que ocurre? En la naturaleza, cuando los sistemas interaccionan, ¿cierto? Ese problema de medir genera una incertidumbre. Y de aquí viene otro resultado que fue muy discutido, que fue el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Sí? Nosotros estamos conocidos a la incertidumbre que manejamos en la vida diaria. Por ejemplo, lo que explicó la clase pasada, lo que explicó Cristian, de cuando lanzo la moneda, esas son las incertidumbres que nosotros tenemos o la variabilidad en determinadas cantidades. En mecánica cuántica, lo que vamos a tener que usar son un concepto que se llama amplitud compleja, ¿sí? Entonces, cuando tiro una moneda, pues tengo una sola moneda, la lanzo. Hay quien dice que en esos momentos la moneda está en universos paralelos, ¿cierto? Hay discusiones sobre esas. Físicos muy reputados dicen cuando esa moneda está en el aire, que todavía no sé si es cara o sello, cara o cruz, está en cientos de universos paralelos. Cuando ella cae en cara o en cruz o en cara y sello, como decimos en Colombia, está en nuestro universo, ¿cierto? Se superpuso en este universo. Eso es una forma de ver las cosas. Nosotros aquí difícilmente vamos a entrar pues en esas discusiones. Yo no soy experto en el tema, pero lo que es claro es que con una moneda es fácil seguir el asunto, pero con miles de partículas, con fotones, con átomos, con electrones, eso es muy complejo y entonces tenemos que movernos a unos espacios matemáticos que son realmente distintos. Uno de los principios más misteriosos de la física fue la regla de Max Born. Max Born fue un físico muy importante de principios de siglo, premio Nobel creo que en el 1952, y él describió la regla de Born de la siguiente manera. Dijo, vea, la función de onda es solo el conjunto de todas las amplitudes. Y si queremos encontrar la probabilidad de hallar el sistema en un estado definido, debemos tomar el valor absoluto de la amplitud y elevarlo al cuadrado. ¿Eso de dónde viene? Yo he estudiado este tema a profundidad y creo que tiene que ver mucho con el teorema de Pitágoras y tiene que ver con la medida, cuando se hizo el experimento de Young, aquellos que han visto de pronto física 3, la intensidad es proporcional a esa amplitud al cuadrado, y yo creo que de ahí fue que Max Born hizo este aporte a la mecánica cuántica. Aquí lo que tenemos es un conjunto de monedas como un conjunto de átomos, y entonces, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que
un número de ellas caigan en cara y el otro número esté en cruz. 70-30, 60-40, 50-50, ¿cómo va a caer? Y Max Born dio esa regla, dijo, no, no, venga, venga, coja todas las amplitudes de esas monedas, ¿sí? Eleve eso al cuadrado y usted va a encontrar la probabilidad de que caigan unas en cara o caigan otras en cruz. Esto suena muy complicado, lo que les estoy mostrando aquí. Pero, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un valor en mecánica cuántica? Aquí estoy usando una notación que a lo largo del curso vamos a utilizar, que es la notación de brackets. Esa notación la inventó Paul Dirac, un físico de Bristol, Inglaterra, un hombre con una vida muy genial, genial en el sentido en que los aportes que hizo a la física fueron gigantes. Entonces aquí me dice, vea, usted quiere encontrar la probabilidad de hallar el estado A sub i. Entonces lo que tiene que hacer es lo que hay en el valor absoluto al cuadrado, ¿cierto? Es la amplitud de probabilidad, es tomar el A sub i por la función de onda S que está dada en términos de t. Esa es la forma más general de la regla de Born, ¿sí? Y tiene que ver con la interpretación de la mecánica cuántica que se hizo en la ciudad de Copenhague, en Copenhague, de toda una reunión de físicos que trabajaba y que era muy, muy fuerte antes de la Segunda Guerra Mundial. Luego van a entender un poquito esta notación de los brackets. Yo la voy a ir entrando poco a poco, también en la programación vamos a ver y vamos a comprender ese tipo de elementos. Max Born decía, yo estoy convencido que la física teórica en la actualidad es filosofía. Yo creo que si Max Born viviese en estos momentos se daría cuenta que más allá de ser filosofía, en estos momentos, esa física teórica, que era lo que ellos hacían en esa época, la estamos volviendo física aplicada con la computación cuántica. Max Born, no sé quiénes de ustedes escucharon hablar de Olivia Newton-John, una chica bastante elegante, bonita, de una película muy famosa con John Travolta. Él era el abuelo de Olivia Newton-John, Max Born. Incluso ella, en sus últimas entrevistas que dio, porque ella también murió, decía que una de las cosas que más le dolía en la vida era que no le había dedicado mucho tiempo a su abuelo y que su abuelo era un hombre muy, muy inteligente, muy capaz, ¿sí? Así que el consejo para ustedes es que no abandonen a sus abuelos. Bueno, sigamos con esto, no hablemos tanta carajada. ¿Qué es lo que pasa con las amplitudes? Si ustedes vieron, muchachos, dice amplitud compleja. Compleja. Es decir, la única manera de trabajar en mecánica cuántica y de encontrar las probabilidades de hallar un estado u otro es usar números complejos. Nos tenemos que trasladar al mundo de los números complejos. Entonces voy a hacer un recuento muy simple, muy rápido de los números complejos para aquellos que no conozcan un poco de eso. Y es, tenemos un plano cartesiano. Para los que no sepan la historia, el plano cartesiano lo inventó René Descartes o Descartes, como lo llamamos nosotros. El hombre había estado en una batalla, estaba herido y estaba en la cama en recuperación. Y había una mosca y esa mosca viajaba y viajaba y el tipo decía, ¿cómo carajos localizo la posición de esta mosca? Y estando en convalecencia, el hombre se inventa este concepto del plano cartesiano. Y es una locura cómo funciona la genialidad de los hombres. Pero quiero seguir con esto y es, los números imaginarios, en el eje Y ponemos la parte imaginaria, en el eje X ponemos la parte real y estos números pues se representan de muchas formas, ¿sí? La primera forma es decir que un número imaginario z es x veces más y veces la parte imaginaria. También se puede representar en coordenadas polares, aquellos que recuerden un poquito, en funciones de seno y coseno, como r y el número más maravilloso que se ha inventado a lo largo de la historia de la matemática, que es el número de Euler.
Entonces, el número de Euler, que es el número nos sirve para representar perfectamente un número en el plano complejo. Y decimos que z es igual a r, e a la y teta. No sé quiénes de ustedes conozcan bien los complejos. Los que no lo conozcan, pues repasamos un poquito, porque sí vale la pena entender un poquito de números complejos. ¿Qué debe aprender uno de números complejos para ir como trabajando en computación cuántica? Debe hacer la suma y la resta de números complejos. Cualquier texto de estos o video de YouTube les puede ayudar. ¿Cómo se multiplican los números complejos? Hay una operación que va a ser muy importante a lo largo del curso, que es la conjugación de números complejos, ¿sí? Es decir, el número es a más ib, y si lo conjugamos será a menos ib, cambia el signo de la parte imaginaria. Esa operación de conjugado va a ser muy importante en la notación de Dirac. También tenemos una operación que es el valor absoluto de un número complejo, que nos va a dar un real, el valor absoluto al cuadrado de un número complejo, que tiene que ver con la amplitud compleja y la regla de Max Born, y por eso llegamos a los números complejos aquí, ¿cierto? Y hay una identidad que es la identidad de Moivre, o Moivre, no sé cómo se pronuncia, que dice un número complejo elevado a la n es la magnitud de ese número a la n por su descomposición en términos de el número de Euler, que es coseno de n teta más i seno de n teta. Yo sé que esta parte a muchos de ustedes les puede parecer compleja, claramente, porque en realidad se necesitan los números complejos para trabajar computación cuántica. Y si les pido que repasen un poquito, que estudien un poquito, sobre todo la parte de conjugar un número complejo y el valor absoluto al cuadrado de un número complejo, porque eso, justo esas dos herramientas son las que nos van a servir para poder construir la matemática que necesitamos en la computación cuántica. La amplitud de probabilidad es un número complejo y se utiliza para describir el comportamiento de los sistemas. Otra cosa es la densidad de probabilidad. Observen que la amplitud es una cosa y la densidad es otra. Cuando uno estudia mecánica cuántica a un nivel muy profundo, uno encuentra que hubo un físico, John von Neumann, y este John von Neumann en 1932, el mismo hombre que inventó los computadores, reescribió toda esa notación de la mecánica cuántica en términos de densidades de probabilidades. Y uno desarrolla sistemas de múltiples partículas usando densidades de probabilidades para poder trabajar con esos múltiples sistemas, pero eso es parte de un curso más avanzado, posiblemente un curso que dictemos el otro año, que sea más de entrar en ese mundo de la computación cuántica, desde entender por qué lo podemos hacer. Listo. El cuadrado del módulo de la densidad de probabilidad, el cuadrado del módulo de la amplitud de probabilidad representa la densidad de probabilidad. Suena raro, ¿no? Pero no se preocupen, suena raro, no es tan difícil, lo vamos a ir haciendo en ejercicios a medida que pasemos. Me quedan 3 minutos para terminar esta charla. En estos 3 minutos quiero hablar de una cosa. Cualquier sistema en mecánica cuántica se puede describir por un estado. El estado es un vector que vamos a llamar el vector psi, que lo vamos a encerrar entre esa barrita y ese signo mayor o igual. Y esa es la notación de Dirac, de la cual vamos a trabajar y vamos a hacer ejercicios. En mecánica cuántica, ese vector se encuentra en un espacio vectorial abstracto complejo. Y por eso necesitamos trabajar con números complejos. Y ese espacio vectorial abstracto complejo se denomina el espacio de Hilbert. Se pronuncia Hilbert o Hilbert, pero es un espacio en el cual se hace toda la matemática para poder obtener resultados coherentes en la mecánica cuántica y predecir los experimentos tal cual se pueden predecir. ¿Qué es un estado?
Yo creo que Yudol ahorita lo mostró muy bien. Un estado es tomar un elemento, un qubit, que es lo que representamos en computación cuántica, y decir, esto lo vamos a, decir, lo vamos a llamar, por ejemplo, el estado L y el estado R. Y ese estado L o ese estado R de un fotón van a estar representados por ese vector en ese espacio complejo y van a estar dados por una notación que ahí va a ser muy compleja la que estoy mostrando. Es una notación que muchos de ustedes pues no conocen, son funciones de onda. En este curso no vamos a entrar en esa parte, no vamos a profundizar ahí, pero lo que quiero mostrarles es que, por ejemplo, un fotón eh, se puede se puede encontrar en un estado de superposición y con eso va a terminar mi intervención en el día de hoy, que es esta. Espérense, yo les muestro, luego les repaso esa parte. No la tengo ahí. Son estos estados de superposición eh, que digamos, bueno, el fotón gira a izquierda, left, o gira a derecha, right, o derecha a izquierda, o está en un estado indefinido entre los dos. Y eso fue lo que ahorita Yudol nos mostró como el estado de superposición de ese vector al cual le aplicamos una compuerta NOT, ¿cierto? Que alguien hizo esa pregunta y dijo, bueno, ¿qué es lo que ocurre? No, lo que ocurre es que se intercambian las amplitudes de probabilidad y entonces vamos a encontrar que hicimos nosotros con un instrumento o de alguna manera cambiamos, aplicando una compuerta, cambiamos ese vector de estado superpuesto como tal. Son las 8 de la noche, no me gustan las conferencias demasiado largas, así que esta estuvo bien por hoy. En la próxima reunión vamos a seguir programando y vamos a seguir avanzando en teoría práctica para que este curso sea muy entretenido y ustedes aprendan mucho de computación cuántica. Si tienen dudas me pueden escribir a montoya.ronald.edu.co, a la página del semillero de computación cuántica, y pueden pues consultar con nosotros para que les colaboremos con las dudas que tengan al respecto de este curso. Yo espero que sigamos trabajando a lo largo de este tiempo y sigamos comprendiendo un poco cómo funciona la computación cuántica y cómo todo esto que yo estoy mostrando desde la teoría, ya un siglo después, o casi un siglo después, 90 años después, 91, lo volvimos tecnología que va a cambiar el mundo. Mis agradecimientos de nuevo a Yudol, a Ana María por toda la colaboración, a Cristian y a todo el equipo y a todo el semillero de computación cuántica. Un abrazo a todos, un feliz fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Yudol. Listo. Igualmente, muchísimas gracias a todos pues por vernos. Recuerden que pues vamos a montar nuestras clases también en YouTube para que las puedan ver offline. Tienen el cuaderno, el link del cuaderno para que lo puedan descargar, lo puedan modificar, lo puedan leer con más detalle y con más calma, lo puedan correr desde su computador. Y nada, pues queda ese ejercicio para que lo revisemos la próxima semana y nos encontraremos el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao.